Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y un mazo que de hecho ya trajimos en su momento, pero que ahora está retocado, ¿no? Obviamente en su momento creo que era creo que era de Zendikar Rising, o sea, hace mucho que lo traje. Pero le hemos hecho unas mejoras bastante buenas y de hecho el mazo no es mío, el mazo es de un amigo que me lo pasó y que dijo, oye, tráelo, quiero hacer un mazo de Rakdos Control el cual no tenga bichos, no tenga casi bichos y gane con él, ¿ok? Y yo, bueno, pues lo jugué en su momento, fue bastante bien, ¿ok? Fue bastante guay. Sin embargo, sí que es cierto que con Capena me gustó retocarlo y le he metido cartas de Capena, ¿no? Como es obvio, Omnixis aquí. Tengo también aparte Suésimo Tenaz, una cartaza muy buena, un par de copias. Yo también corto con la respiración, bueno, cortar respiración. Yo también algún cancho carne más, lo que llamamos, el mazo está bastante retocado, ¿ok? Él de hecho no enfoco mucho a descarte, o sea, no quería que tenga, por ejemplo, 2x1, ¿no? En este caso, quedarse en blanco es un 2x1 con el tema de descarte. Y cartas del estilo, Nixilis entró de cabeza por el tema de que, bueno, pues seguía cumpliendo esos patrones, ¿no? Que él quería. Y lo que he hecho yo, aparte de esto, bueno, pues añadir cartas que también iban muy bien en el mazo. Puede ser, por ejemplo, eso, Subestimado Tenaz, es que es una cartaza, da mucho robo. Y obviamente cortar respiración no se queda para atrás. Es un removal muy bueno. He quitado algunas palabras de poder, matar, por lo mismo creo que actualmente en estándar y mazos de ángeles, mazos de dragones, no, que vamos a ser sinceros, con Spandragon, por ejemplo, ya se queda fuera del alcance de ese removal, así que prefería meter algo un poquito más efectivo, ok, aún así tampoco me sigue pareciendo un mal removal. Y lo demás, bueno, que he quitado ha sido un par de iras, ok, llamo a iras, creo que lleva el asalto, no, lleva la ira esta que sirve a coste de 3, ok, del cementerio también, así que no me gustaba porque llevaba el Subestimado Tenaz, lo cual lo exiliaría. No me hacía mucha gracia, la verdad, pensando bien no me hacía mucha gracia. Y he metido también un par de triomas de Capena, de Jung, ok, porque básicamente porque jugamos rojo-negro, es decir, que aunque tengamos el verde ahí, sí que es cierto que para ciclar está muy bien, aparte es una tierra doble, ok. Quieras o no. Me tenía un par de tierras, bueno, que de estación de tranvías, para lo mismo, para que entre Irada y robar cartas, así de simple. Y bueno, pues básicamente esos son los cambios del mazo. Creo que van a venir bastante bien y el mazo promete mucho, ¿ok? Vamos a verlo en acción. Primera mano Mulligan. Vamos, es obvio, la mano es bastante mala. Necesitamos ponerme los dobles colores, ok. Me puedo quedar con esta mano, pero sí es cierto que me sigue pareciendo una mano que le falta chicha, ok. Vamos a descartar quizás quedarse en blanco, aunque tiene un 2x1, pero... o incluso el LOL. Sí, el LOL. A lo largo de la partida podemos robar mucho más OLV, es decir, que no pasa nada. Podemos robar incluso otro LOL, o sea que don't worry, ¿ok? Aparte de eso, necesitamos mucho más mana para jugarlo. Faltaba mucho para jugarlo. Pero ahora mismo lo quedarse en blanco, puede hacerle descartar, puede hacerle exiliar. Y bueno, pues eso, creo que a lo largo de la partida robaré algo más de Value. Para aprovecharlo. Quedamos de uno, algo. Yo también el convito de disputa mortal con el gas de onda, ¿ok? Para que para el mismo poner básicamente robo de cartas y sobre todo tesoro, ¿ok? Es el típico convito, de hecho un Pauper se juega diferente, pero oye, sí que es cierto que en estándar es una sinergia que es muy bruta, actualmente es muy bruta y está muy bien. Voy a pegar de uno, no voy a jugar en Nixilis, por ahora no, voy a hacer descartar. Por ejemplo, creo que es un mazo que juega mucho con el cementerio, que puede ser que lleve... no recuerdo ahora mismo, Goldspan Dragon, no, no recuerdo ahora mismo, Básicamente el bicho es legendario que te permite jugar al cementerio, ok, que da retrospectiva a tus instant y sorceries del cementerio. Pues ese bicho, ok, contra esta no pasa nada. Puede que lo llevara, la verdad. O sea, puede que lo lleve, no. Y Sky pues, también puede ser, me pasa lo mismo, puede ser que lo lleve. Puede ser que sea Sky Combo, Sky Control y Sky Storm, perfectamente. Así que no me cabría duda de que puede llevarlo, ok, hay que tener cuidado. Bueno, de hecho ahora voy a jugarle otro, así de simple. Creo que el micro está un poquito más arriba. Ahí, creo que está mejor. Quedas en blanco, enfrente, vamos a ver si tiene otro counter. Mucho counter no suele tener, o sea que es bastante fácil pillarlo sin counter, bastante fácil clavarle algún Kraus en blanco, nunca suele estar de más. Vale, ahí está, Hinata y Sky Hinata, ok. Vale, ya solo por la Hinata lo sabía. Y Sky Hinata. Es un mazo peligroso, es un mazo que en cuanto juegue Hinata necesitamos matarlo. O se monta el efecto Stoneforge en este caso. Vale, menos mal que teníamos remove en la mano. Eso es perfecto, vaya. Genial. 2 Hinatas menos. Ese efecto Stoneforge, y os voy a contar el porqué. Básicamente este mazo me encanta, me parece un mazo precioso que yo quiero traer al canal. Pero, es lo dicho, se monta un efecto Stoneforge. Si no matamos al bicho ese, luego juego, bueno, luego viene un más Maopus o viene algún hechizo que haga un montón de targets y estamos perdidos. Erosionar, ok. Ahora mismo no es que me sirva de mucho, pero tampoco es malo, por ahora.
Bueno, con victimizar. Oye, oye, podemos hacer una jugada muy buena, ¿eh? Ojo al tema. Vamos a hacerle 3 palos. Antes que nada. Victimizar es como cosa adicional, ¿eh? Por lo que creo que no contaría. Sí, vale. Ghost Pendragon muerto. Perfecto. Oye, bastante bien en verdad, ¿eh? La jugada me ha gustado mucho. O sea, yo lo estaba previamente pensando si hacerlo o no. Sacrificamos a saliendo ahora. Queremos 2 Nixilis. Y aparte, aunque lo pueda contrarrestar, una copia entra sí o sí. Ok, así que eso ya que tenemos. Bastante bien. Estoy pensando si darle un -2 al original y darle al otro un +1. ¿Para qué? Para ganar viditas. Así de simple, no hay otra. Tengo +1, ganamos un par de viditas. Es más, lo he dicho, puede ser explosivo, puede tener más mao, puede tener daño directo un montón. Así que es mejor cuidarse del riesgo de daño. Estamos a 14, lo sé, pero bueno, lo he dicho. Aparte tengo un atacante, que algo es algo, ¿no? 1-1. Pues Pendragon de nuevo, vaya por Dios. No pasa nada. Veis, por ejemplo, lo que yo decía, he quitado para poder matar. Porque en este caso era inútil. En este caso jugaba el Ghost Pendragon y pero lindo, ¿no? No iba a pasar nada. Vale, descarta una, roba 2. En este caso iba a jugar básicamente Ghost Pendragon y si tuviéramos en la mano la palabra de poder matar, nos quedábamos mirando, básicamente. Vale, un Nixilis menos. Cortar respiración no está mal, pero dicho, culo 4. Ahora mismo bastante bien. Hacemos que se comen un par de dañitos. No, supongo, espero. Pegamos de 1, que algo es algo. Y final del turno, bueno. Esto es suerte, al fin y al cabo. Voy a petarla ahora. No necesito nada más, la verdad, voy a petarla en un momento. Y ahora que robo, si robo tierra la juego. Pero bien inesperado, no está mal. A ese mazo, por ejemplo, sí que es cierto que la persona que me mandó el mazo no quería que llevara tanto bicho, que no quería que llevara casi ningún bicho. Pero una carta que le vendría muy bien sería el vampiro, el 3-2, que te pone solo cuando entra. Igual que Fable. Fable es una cartaza que podríamos meter en su momento. Podemos hacerle retoques a ese mazo y podría quedar un mazo muy, muy bonito, la verdad. Dejadme en los comentarios, por ejemplo, eso, que cambies la ayer y vosotros, la lista que jugaríais. Me encantaría saber la respuesta, me encantaría saberlo. Vale, ok, dañito a la cabeza, dañito al bicho. Y vale, se carga el Nixilis. Daño en la cabeza. La partida es difícil, por lo mismo necesitamos alguna ira, necesitamos sobre todo no chocar de sangre en la nieve, que sí que es lo que llevamos, pero me haría falta sobre todo por eso. Si no estamos perdidos. Ahora mismo nada. Voy a descartar la tierra y robar. Por lo mismo, si sigo robando tierra, por lo menos la juego en el turno. Mira, por ejemplo ahora. Damos turno. La partida está mal, la partida está muy mal. Siendo sincero, la partida está bastante mal. De hecho, ahora, si me dejáis un momentito, que hay un espacio, voy a hacerle los cambios al mazo. Voy a meter el Fable y voy a meter el vampiro. Van a ir genial, créanme. Van a ir muy bien. Por cierto, si el vídeo este te mola o si el mazo te mola, recuerda suscribirte, súper importante. Me es un gran favor a mí. Y aparte no te pierdes mazacos. Bueno, mazacos suelo subir mazos, ¿no? Mazos buenos. Y vídeos como estos, ¿ok? Que pueden entretener, creo. Ok, descarta. Para hecho final del turno. Expresión de tiración. Bueno, pues si encuentra dragón, si encuentra Ghost Pendragon, si encuentra daño directo, si encuentra cualquier cosita, estamos fuera, a ver, estamos fuerísima. Si no, bueno, aguantar. Más Maopus. Uf. Menos mal que no puedes jugar, ¿eh? Eso lo digo, eso. O sí. A ver, ahora mismo sería 6 manás, o sea, está bastante lejos de jugarlo. Claro. Si tiene a lo mejor... Vale, si tiene Hinata, sí, sí la juega. Sí puede jugarlo si tiene Hinata. Más Maopus, ah no, pues lo juega. Pues recuerdo yo mal, ¿eh? Ah, bueno. Si tenía 2 manás eran 4 manás, ¿no? Y aquí, pues creo que lo he calculado yo mal, porque vaya. Sí, lo he calculado yo mal, porque, bueno, no juego nada, estamos fuera. Estamos fuerísima. Corta. Corta.
Corta, estamos muertos. Voy a hacer los cambios en un momentito. Veréis que va a venir bastante bien. Los fables eran súper importantes. Si no los lleva de hecho, los fables es que dan mucha ventaja. Y los vampiros, voy a hacer un par de cambios, que son esos. Y veréis como el mazo va a meter un subidón. Por lo mismo, que son cartas que tienen mucho valor. Y que de hecho en mazos de estilo se juegan mucho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso sí, mucho valor. Ok, vamos a ver qué tal va. Me toma la libertad de quitar básicamente un montón, pero un montón de cartas. Del tema de descarte, he quitado bastante descarte. Y he metido Fable de Kekejiki, he metido Sorin y he metido también, bueno, pues el vampiro que he dicho antes. Creo que el mazo ahora puede ir mucho mejor. Creo que tiene mucho más valor y puede sacar mucho más valor. Bueno, pues eso, de las piedras, ¿no? Básicamente de las piedras. Por lo mismo, el vampiro está muy bien. Y aparte tenemos la opción de copiarlo, que es lo mejor, ¿no? Tenemos la opción de hacer el Fable de Kekejiki y empezar a copiarlo, ¿ok? Y mira, de hecho lo hemos robado, genial. La mano está bien, la mano me voy a quedar. Me gusta mucho, tenemos el trioma, tenemos que hacer pasar el trioma para tener rojo. Pero lo dicho, no me molesta, básicamente. Era como una tierra doble. Así de simple. Y a un late, si la robamos, pues podemos reciclarla. Es para lo que quería. Así de simple. Vale, por ahí hace mulligan. Parece Selesnya Enchantments o Selesnya Mirror, una de dos. Selesnya Enchantments. Lo más normal. Puedo incluso... Vale, que tener el rojo. Puedo bajar esto primer turno, que si me pega, por ejemplo, se estampe, ¿no? Aún así, voy a bajar el trioma de primeras. Siguiente turno, si ese bicho sigue teniendo culo 3, le voy a hacer el lightning, ¿no? El mini lightning. Ahora este de Yukai, ok. Pues a ver quién lo hago en lightning. Sí, va a ser el mismo, sí. Es mucho más fácil, sé que esto tiene vínculo vital, pero es mucho más fácil quitarme eso de en medio que esto, que pone contador, que empieza a topar una tras otra. Es que eso, mucho más complicado cargarme el visitante que cargarme el naturalista, en este caso. Por el tema de contadores más que nada, solamente eso. Así que fuera. Ok, le caen 3 cartas en mano. Es que tengo que Chumuligan, pero Chumuligan a 6, es decir, no era un Mulligan súper opresivo. Vale, roba carta, ok. El mazo del planeta también mola un montón, porque es un mazo como eso, muy midrange, bastante midrange. Se llama Selesnya Enchantment, pero es muy midrange, básicamente. Porque no se centra mejor en combate de una forma increíble como Naya Enchantments, ¿ok? Es muy diferente. Arroya, sí, pero me puedo cargar el perrete. El perrete puede ser importante en la partida. O a ver. Queda el -3. Luego voy a tener alguna cosita. Me cargan el perrete, ya lo seguro. Tenía cancho carne en mano, estaba pensando si jugar a cancho carne o ponerme el tesoro para jugar a cancho carne. Pero... no. He dicho que no. Al final me he dicho mismo no. No me hace tanta falta. Así que me llevo por delante el perrete. Cosechador de diezmos. Por ahora, perfecto. Me hubiera gustado jugar Nixilis. Sí que es cierto que podemos jugar Nixilis, la verdad. Podemos haber dejado que entrara al daño y jugar Nixilis sacrificándolo, pero bueno. Hace luchar, ¿no? A ver. Hace una cantidad de daño, ok. Vaya. No, pues está bastante bien esa carta. Lo único menos que es Sorcery. Hay una mejor que ha salido en Kamigawa, que hace también target a Planeswalker, que no viene nada mal. Hay muchas, pero muchas situaciones en las que viene mejor incluso hacer target al Planeswalker, como yo antes. Soy encima tenaz por ahora. A mí me da que se muera este. Al fin y al cabo le voy a estar ciclando, ¿no? Básicamente eso. Voy a descartar ese. Creo que es su turno. Quizás, es que no lo quiero, ¿no? Pero quizás tenga que descartar Rastro Tóxico. Es una buena Wincon al late, pero es que tengo un montón de Value en la mano. De hecho, otro que tengo en la mano es Value. Al fin y al cabo, y puede ser Wincon. O casi todo, ¿no? Vale, runa de fuerza. Sí, voy a descartarla. Por lo mismo, lo voy a necesitar, bastante. Pega de 4, va a entrar al daño. Obviamente no bloqueamos. Si quiero bloquear, por ejemplo, puedo hacer Nixilis sacrificándolo. Y ya sí que es cierto que eso que me quito de en medio. A ver, más habilidad. Sacrificamos, descartamos el rastro tóxico. Que para poquito lo queremos ahora, la verdad. Mi oponente me está poniendo contra las cuerdas, bastante, de hecho. Bastante. O sea, no esperaba que me fuera a dar tanto por saco, como está dando. Voy a robar el Abrade, que no está mal.
Voy a hacer fábula. Fábula, pongo un 2-2 y me capaz lo que dan. Así de simple, vaya. Y luego supongo que puedes descartar incluso gancho carne. Gancho carne tenía que ir así a la primera opción que dije. También tenía el upgrade de mano, es decir, si por ejemplo pegaba y podía bloquear, hacer el upgrade en respuesta. Bueno, en respuesta no, antes de que se resolviera, así de simple. Pero tampoco habría sido mala opción. Sí que es cierto que si ahora tapa de cualquier forma el bicho, otra vez, ya no podemos matarlo. Bueno, tiene que darle +1/+1. Tiene que darle +2/+2 para que sobreviva. Si le sigue dando +1/+1 no, pero a lo mejor si me sale algún bichito, con cualquier cosa ya me duele. Ahora tiene tela de mano, tiene bastante mano. Ahora mismo. Entonces tenemos un problemilla. Ok, para el compañero no me molesta. Vale. Lo he dicho, todo el bloque. Mira, no sé qué truco tendrá en mano. Es que no creo que tenga ningún truco. Lo voy a tradear básicamente. Como tenga algún truco yo ya me quedo loco, Joder, tío. Madre mía, vaya pesadilla, Vaya puta pesadilla, tío. Descartamos LOL. No. O sí. Sí. Joder, no robamos nada, tío. Gas de onda, damos turno y poco más ahora mismo. Me duele porque voy a intentar hacer el gancho carne y seguramente pues le va a caer encima al... O sea, no voy a poder aprovecharlo bien. Bueno, que exilia con esto. Sacrifico. Tenemos tesorito. Pega de 8 en este caso, 8 que en mi turno son... Puedo dar -3/-3 y robo tierra, por ejemplo, ya sí que es cierto que podría hacerlo entero. Sí. Tierra, bien. Como antes de que... Pero bueno, ahora nos quitamos... Sí que es cierto que esto es una putada. Matamos a nuestro bicho, básicamente. Vale, -4/-4. Nice. Ese robo de tierra ha sido increíble, Vamos a ser sinceros, ese robo de tierra ha sido perfecto. Es que ha sido en el momento preciso, madre mía. Di locos. Di locos, di locos. Ese puto robo de tierra, flipante. Y nada, yo creo que en mi turno ya con los cosechadores y tal puede ir bien la cosa. Estamos robando un montón. Cosechadores, de hecho, y el upgrade abierto. Por si acaso. No digo nada y lo digo todo. Solo por si acaso. Vale, contador encima del Kami. Si ataca, obviamente voy a tradear. Es que es obvio de cajón, ¿no? Y si pasa de culo 3, bueno, pues obviamente upgrade a la boquita. Como ahora. Perfecto. Aparte es cierto que nos nutrimos un poquito, ¿no? De que sus bichos mueran, de ganar vidas y tal, está bastante bien. Pero esta tiene 44 vidas, es decir, es una burrada, es una animalada. A ver cómo cojones conseguimos quitarle las vidas. Tenemos que dejarlo sin valor, básicamente sin mesa. Y luego... Y con CD, vale, nada, supongo que no tiene nada. Supongo que a lo mejor sabía que decir, bueno, pues a lo mejor ya me remonta la partida, me remonta la mesa. Ya no tiene mucha importancia seguir, ¿no? Ya no iba a tener ese peso, ¿no? En la partida. Puede ser. Bueno, puede ser que lo remontara también. Que tampoco tenía una mano flipante. Yo tenía, a ver, tenía buenas cositas en la mano, pero tampoco es que tú dijeras tenía un montón de removal para quitarme el bicho de en medio. No, en realidad puede haber remontado la partida perfectamente. El mazo del oponente me gusta un montón, de verdad. Quiero traerlo en un futuro porque me parece un mazo que promete un montón, promete mucho, promete bastante. Y aparte es un mazo tier 1, es un mazo que también se juega mucho. A lo mejor tier 1 era antes, pero ahora sigue siendo un mazo que también es top, que también es muy bueno. Y bueno, pues básicamente hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Lo dicho, intento que la voz se mejore bastante con el tema del micrófono. Antes iba un poquito más alejado, tengo un poquito más cerca, intento no gritar tanto para que, bueno, pues recoja un poquito mejor la voz, ¿no? Un poquito más limpia, todo mejor. Y bueno, pues creo que el último vídeo está teniendo efecto, porque bueno, a la gente le mola, os mola, ¿ok? La voz.
que tengo ahora. Así que eso. Dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y bueno, pues déjame en los comentarios qué cambiarías tú del mazo, qué lista te gustaría que trajera, que también es cierto, suscriptores pueden ponerme listas abajo en los comentarios y yo las traeré sin ningún problema, ¿ok? De hecho, daré créditos al creador de la lista, así es simple. Y bueno, pues eso, dicho esto, no tengo mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.